En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Después de esta semana negra, ministro, el Partido Popular ha pedido su dimisión basándose, subrayaba usted, en un bulo manifiesto grotesco publicado por el diario El Mundo. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Pues mire, yo de verdad ayer tengo un disgusto terrible, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho que hacer. Sí, de verdad, ya lo creo. El problema es que acabamos decidiendo que casi es mejor, viendo lo que ustedes hacen, que no hagan nada. Porque para destrozar trenes, pues ya con el paso del tiempo basta. No hace falta que ustedes metan mano en esto. Bulo grotesco, ¿qué más ha dicho? Bulo manifiesto. Sí. Bulo manifiesto y grotesco. Señora Inchaurrondo, ¿qué le parece a usted el bulo de la bomba Lapa en el coche del presidente del gobierno? ¿Le parece un bulo manifiesto? Digo, no sé, un bulo rotundo, ¿no le parece? Y los bulos que van soltando ustedes, por ejemplo, que los contratos que firma Santos Cerdán con la sociedad Servinavar para poseer el 45%, ir diciendo que no tenían validez, cuando el Código Civil dice literalmente que claro que la tienen. ¿Le parece un bulo manifiesto o no? ¿No le parece? Y cuando ustedes iban replicando que no, hombre, que no había ninguna posibilidad de que hubiera un apagón en España, ¿qué le pareció? ¿Aquello que le pareció? ¿Una mentira piadosa? ¿O qué le pareció? O todas las cosas que han ido soltando posteriores, no sé, es que ya me acabo olvidando, pero en la comisión de investigación, o en la comisión, de informativos que tienen ellos mismos, sacaron unos cuantos, ¿verdad, Sandra? Sí, bueno, de hecho hay un informe bien gordo de todos diciendo los bulos y de lo que es el sectarismo manifiestos. Y el sectarismo en general, es manifiesto en todos los programas. Estamos hablando del programa de Silvia Inchaurrondo, pero otros de los señalados son Malas Lenguas, que es el programa de Cintora, también el de Javier Ruiz, Mañaneros 360, y tenemos varios ejemplos. Acuérdate de la cocinera que era sanitaria. Claro, que la pusieron con una bata. De los cribados, y era una persona que venía de ser cocinera y después había pasado a administración y la pusieron con una bata y era la médico opinando sobre los cribados de cáncer de mama en Andalucía. ¿Eso no son bulos manifiestos, señora Inchaurrondo? ¿Usted ya sabe distinguir a estas alturas lo que es un bulo manifiesto? ¿O lo ha convertido en su labor tan cotidiana que ya no sabe ni distinguirlo? Bien, de esta forma acusaban al periódico El Mundo. Las informaciones que está sacando César Urrutia, que está haciendo una labor excepcional. Uno, por lo que está sacando, y dos, por cómo está aguantando el tipo, que esto es importantísimo en periodismo. Bien, dicho esto, ellos hacían referencia, o intentaban ayudar, al ministro Puente, a Óscar Puente, después de que iban a escuchar un tuit locutado, ¿vale? Decía estas barbaridades con respecto al periódico El Mundo y a las informaciones de César Urrutia. Información relevante. De nuevo, un bulo como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual. Desgracia seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto, el número 312592Y101. Acompaño fotos y nota de envío del mismo. Fabricado en 2023, con un peso de 60 kilos por metro e instalado durante mayo y junio de 2025. Dejen de desinformar y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades. Bueno, la información que les ponía tan nerviosos, aparte de otras, pero la información que en última instancia les ponía tan nerviosos al gobierno, era una en la que, claro, después de haber dicho que la vía estaba renovada, después de haberlo dicho Adif, después de haberlo dicho el gobierno, resulta que el periódico El Mundo publicaba que uno de los raíles que estaba soldado era del año 89. Hombre, para estar renovado el año 89 nos pilla un poco lejos. Casi tendríamos que preguntar, porque lo mismo resulta que era de 1889. Teniendo en cuenta cómo hacen las cosas, váyanse ustedes a saber. Bien, nos está escuchando ya César Urrutia. César, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenas tardes. Encantado de estar contigo. Nada, un placer, César. Y te repito lo mismo que te dije el otro día. Excepcional la labor que estás haciendo y excepcional, te lo vuelvo a remarcar, el hecho de estar aguantando. Excepcional tú y en esto excepcional tu periódico que te está respaldando. Pero claro, yo es que me meto en la Real Academia Española, leo lo que dice del significado integral y pone que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Si tú dejas un tramo de vía del 89, ¿esto es una renovación integral o es una tomadura de pelo? Bueno, yo pienso que es más lo segundo. Ahí el ministro quiere jugar con la semántica de quizás el lenguaje administrativo, que son cosas que conoce él, pero lo que dice el pasado lunes es que se renovó completamente ese tramo. ¿Qué entiende por completamente cualquier persona, cualquier viajero de tren, cualquier ciudadano español? Pues que todo el tramo se ha renovado. Lo que pasa es que, bueno, a medida que van saliendo las informaciones que vamos sacando en el periódico,
claro, va quedando más en evidencia y todo queda ya rematadamente claro el domingo, cuando sacamos fotos, imágenes con el troquelado de vía del 89, vía del 23. Y justo en la fusión, la unión, lo que es la soldadura. Entre esos dos tramos, es donde se produce el descarrile. No, y él lo que aplica, el ministro lo que aplica es un manual de desinformación. O sea, lo que hace es, bueno, inventarse que el mundo ha dicho no sé qué de los tramos y a partir de ahí decir que rompió el del 23, pero eso no aporta nada, no desmiente tampoco nada. Pero bueno, pone bulo y ya está. Ahí luego, bueno, pues tiene su maquinaria, como comentabas, sus seguidores, que simplemente, bueno, replican bulo todo lo que pueden, bulo, para intentar convencer a la gente de que está diciendo la verdad. Lo más gracioso, César, es que yo te recuerde, llevas 3 dianas más que llamativas en esto, y las dianas en esta ocasión no es porque tires el dardo a los ojos cerrados, sino porque sabes dónde estás disparando, porque tienes buenas fuentes. Y la primera aludía a que el problema estaba en la vía y que ellos lo sabían, la segunda apuntaba efectivamente a la soldadura, la tercera apunta a que no era una renovación integral. Pero claro, lo más gracioso es que después de hablar de bulo rotundo, manifiesto, etcétera, en el mismo programa el propio Óscar Puente dice lo que van a escuchar. La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituye. César, vamos a ver, o sea, según está diciendo integral, dice no en todos sus elementos. Entonces, ¿cómo va a ser integral? Él está recurriendo a un truco, y es que los contratos que hace Adif es de contrato de mantenimiento integral, si no estoy mal. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista administrativo él se va a escudar en eso, pero en realidad a mí me parece que está engañando a la gente. Es decir, tú, yo y cualquier persona sabemos distinguir entre lo que es completo y lo que es parte. Vamos, César, te digo más. Nosotros y las 45 familias de las víctimas lo entienden perfectamente. Correcto. Y de todas formas, César, también el propio presidente de la CIAF ha dicho hoy que, bueno, que ellos también pensaban que se había hecho una remodelación integral, es decir, de todo, y que al no ser así, que tendrán que explicar por qué unos tramos sí y otros no. Estamos hablando de una persona, Ignacio Barrón, que estaba mirando yo ahora su LinkedIn, tiene 41 años de experiencia en Renfe y Adif. Cuando tacha a la gente que no sabe lo que significa integral de ignorantes, tenemos que deducir que también está llamando ignorante a este señor. Bueno, sí, o sea, lo podemos deducir, pero en el fondo tampoco yo creo que tenemos que caer en, digamos, en el intento de Puente de liderar la conversación. Es decir, lo que ha sucedido hoy es un aldabonazo por parte de la Comisión de Investigación, es decir, la persona técnicamente, institucionalmente más autorizada para determinar quién fue responsable en este accidente, ha dicho que el ministro lo ha dicho de una manera muy fina, pero vamos, que no les dijo la verdad. Eso es. Sí. En castellano que mintió. César, que un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. No, y además enhorabuena por una cosa, y es que el periodismo vale para esto. Es para esto, para lo que se inventó. Precisamente para sacar a relucir las mentiras y defender a la población. Luca Constantini. ¿Qué tal? Muy buenas que no hace noches. falta que te explique yo a ti esto. Y Juan Pablo Polvorino, menos aún. ¿Qué tal, Carlos? Pues es la última mentira. El pequeño problema es que yo empiezo a tener la sensación de que estos señores ya están muy atrapados y ya no es que mientan, ya es que hacen el ridículo, literalmente, con las mentiras. Bueno, es que creo que le ha salido mal la operación inicial. La operación inicial, que era lo de copiar el modelo del apagón, más o menos, que aquello fue exitoso porque lograron embarrarlo todo y al fin y al cabo pues no hubo ningún responsable. Y luego hubo unos cuantos accidentes en la vía ferroviaria. Yo quiero recordar que hace tan solo un año hubo un caso muy problemático con la caída de la catenaria, que aquello hubiera podido caer, en fin, terminar en un accidente, y ahí tampoco, pues, empezando a hablar de que era, en fin, de que había habido sabotaje, empezaron, ¿no?, con todas estas cortinas de humos, pues esto les salvó un poco el pellejo. Y creo que al principio intentaron hacerlo.
Lo que pasa que, claro, en ese tipo de situaciones tan trágicas, con unos muertos y, en fin, por el propio accidente, no han logrado controlar, yo creo, controlar la narrativa y el relato. Y luego hay que añadir algo interesante, que no es, además del trabajo de los periodistas, que evidentemente enhorabuena a los compañeros que están trabajando a fondo en eso, hay unos elementos técnicos, o sea, yo creo que, fíjate que, por ejemplo, lo que estabais comentando antes de Barrón, ¿no?, que está liderando esta comisión, es muy interesante, porque yo creo que el mensaje que está lanzando es, oye, conmigo no cuenten. Totalmente. O sea, es un mensaje, vamos, no voy a ser muy clarito, muy clarito. Y, por otro lado, vemos a Óscar Puente, si os fijáis, se agarra a técnicas de comunicación, ya diría yo, casi infantiles. O sea, no sé si habéis fijado que ahora va sin corbata, va con un estilo más cercano. Hace muy pocas semanas anunció que en el tramo de Barcelona a Madrid se podía ir a 350 kilómetros por hora. Por cierto, es una burrada desde un punto de vista también técnico, eléctrico, es decir, los trenes para ir a esa velocidad necesitan un consumo de electricidad tremendo y, sobre todo, claro, fijaros que después de la tragedia del domingo pasado, pues, ¿qué pasó? Pasó que de repente en ese tramo de Barcelona a Madrid han dicho que en la parte de Calatayud pues tenía que bajar la velocidad. Por lo tanto, es un ministro, francamente, yo creo en ese momento muy solo, muy aislado, y que está intentando, pues, en fin, salvar los muebles como puede. Por cierto, entre mentira y mentira, Juan Pablo Adif detectaba otra rotura en la vía de la línea AVE Madrid-Sevilla a la altura de Almodóvar del Río. Yo, sinceramente, y lo decía antes, empiezo a pensar que esto ha sido una auténtica lotería. A ver a quién le tocaba de los distintos pasajeros. Pues estamos viendo aquí, estamos viendo reducciones de velocidad a Valladolid, reducciones de velocidad a Valencia, reducciones de velocidad a Barcelona. Luego vamos a hacer todo el listado entero. Pero eso significa que era cuestión de tiempo. ¿A quién le tocaba el accidente? Yo lo que me pregunto es si esas reducciones de velocidad no son vamos, es que sé que son debidas evidentemente a que han muerto 45 personas, porque si no, dudo que estuviera reduciéndose tanto la velocidad. Cuando ha cogido Óscar Puente hoy, ha dicho en Televisión Española que aunque hubiera pasado un día antes un tren de auscultación por la vía, no se hubiera dado cuenta, de manera esa es la forma de aportar certidumbre a los ciudadanos que siguen moviéndose en AVE. Yo particularmente creo que no, porque dice, no, es que en general la red es segura, pero es que a mí no me interesa lo general, me interesa lo particular. Dime en qué lugares particulares la vía no ha dejado o ya no es lo segura que nos cuentan. Y luego, vale, yo hoy he aprendido que completo e integral es sinónimo de parcial. Cosas que yo no... El gobierno siempre te sorprende, pero esto me parece llamativo. Y yo creo que también que es hora de que nos empecemos a familiarizar con algo que el gobierno de Pedro Sánchez intenta hacernos ver, que es que el ministro ha triunfado o está triunfando, decía ayer Pedro Sánchez en un mitin, porque su labor comunicativa es brillante y lo está haciendo de maravilla. A ver si nos empezamos a plantear que lo que tiene que ser brillante es la gestión previa a cualquier tipo de crisis que ayude a tratar de evitarla o paliar sus efectos, que eso es, yo creo, lo esencial en lo que tiene que estar un político. Y por último, el tema de los raíles, que es que a mí esto es una de las cosas que me parece... Como está claro que cada vez que... y además lo digo, yo no sé cuántos lunes llevo diciéndolo aquí, cada desmentido de Óscar Puentes se convierte en la antesala de la constatación de que el desmentido se termina confirmando. Porque es que es así. Sucede en todos los casos de corrupción que tiene el Partido Socialista, cuando desmiente algo se termina confirmando. Y en esto, evidentemente, también. Pero pongámonos en el caso de que hubiera fallado, como dice Óscar Puentes, que no tiene nada que ver, porque la vía de la 1989 no ha fallado y la de la que se puso hace 2 años sí. Es que si esto hubiera sido así, esa vía sigue dependiendo del responsable del mantenimiento, que sigue siendo el Ministerio, que sigue siendo Óscar Puente. Por lo tanto, habrá fallado y habrá que mirarlo. La labor comunicativa del Gobierno está siendo absolutamente deficiente. Para que nos hagamos una idea, luego os voy a pedir una valoración de esta historia de que cuando hay un accidente mortal ferroviario con una persona fallecida, en Cataluña ruedan 2 cabezas. Pero cuando hay un accidente con 45 fallecidos en el resto de España, no rueda nada. No. De hecho, no ruedan ni las ruedas, trenes, sí. Porque en Televisión Española, entre bulo y bulo, también deslizaron que las ruedas eran cuadradas. Bien, lo digo, puede parecer grotesco, sí, ya lo creo, como grotesco es Radio Televisión Española. Bien, pero para que nos hagamos una idea del nivel de peligrosidad, se está reduciendo por tramos de vías la velocidad.
en distintos tramos, se va reduciendo, etcétera. Bien, el número de reducciones, el otro día lo decíamos y lo comentábamos en el programa, alcanza ya al 78% del pasaje español. El 78% de los usuarios de tren están viéndose ya afectados por esas reducciones de velocidad. Vamos a hacer el listado porque esas reducciones son por motivos de seguridad, es decir, de que la vía está mal. Bueno, pues para que ustedes se hagan una idea de hasta qué punto hemos entrado en una ruleta rusa, Sandra, vamos a hacer todo el repaso de las distintas o las principales reducciones de velocidad que ha tenido que decretar este gobierno, que negaba absolutamente todo hasta hace 15 minutos. Las principales, porque además estoy segura de que hay otras de las que todavía no nos hemos enterado y probablemente se han hecho o se están haciendo en estos momentos. Pero las primeras limitaciones de velocidad se dieron el martes día 20, es decir, 2 días después del accidente de Adamuz, en la línea Madrid-Barcelona. Velocidad limitada a 160 km por hora en un tramo nada menos que de 150 kilómetros. Miércoles, día 21. Se levanta esa restricción, pero a las 2 horas se vuelve a imponer en un tramo de 78 kilómetros. Además, en la línea Madrid-Valencia también se limita la velocidad a 160 kilómetros por hora, en un tramo en este caso más pequeño, de 2 kilómetros, por bamboleo del tren y baches extremadamente fuertes. Jueves, día 22. Adif limita a 220 kilómetros por hora, 22 kilómetros del AVE Madrid-Galicia en el tramo Orense-Santiago, que es precisamente en el que estaba, por cierto, la curva de Angrois. Ese mismo día se anuncia que se mantienen las limitaciones en Madrid-Barcelona a 230 kilómetros por hora en 6 puntos y en la línea Madrid-Valencia 4 puntos a 160 y otros 5 a 200. Viernes, día 23. Nueva limitación de velocidad en el trayecto Madrid-Valladolid a la altura de Segovia, 18 kilómetros que pasan de 300 kilómetros por hora a 60 kilómetros, de 300 a 60. Y allí llegamos hasta el día de hoy. Este lunes se ha comunicado una nueva rotura de la vía en la línea Madrid-Barcelona que ha obligado a reducir la velocidad a 80 kilómetros por hora en el tramo que discurre entre Alcover y l'Espluga de Francolí en la provincia de Tarragona. Y otra que al parecer viene de días atrás, Carlos, aunque no ha trascendido nada hasta este lunes en la línea Madrid-Sevilla, muy cerca de Córdoba, en Almodóvar del Río. Una fisura que también ha obligado a limitar la velocidad hasta que se sustituya una pieza clave, una pieza que al parecer es de gran tamaño. Según leo hasta ahora, pues estaríamos hablando de más de 50 metros y, por tanto, según nos dicen, parece que va a ocasionar problemas, más limitaciones de velocidad durante algunos días. Vamos a ir a publicidad. Volvemos. Quiero que me comentéis esta historia de que, por lo visto, los fallecidos en accidentes ferroviarios en Cataluña merecen dimisiones, pero si son fuera de Cataluña, por lo visto no. Hemos pasado a ser no ciudadanos de segunda, no, hemos pasado a ser ciudadanos de quinta, como poco de quinta. Y vamos a hablar con Salvador García Illón. Es el director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena y una de las primeras personas que en estos mismos micrófonos dijo, desde el día 1, es la vía, es la vía. Yo no he mentido en ningún momento, ni tengo ningún interés en mentir, ni tengo ningún interés en que sea el tren, la vía o la catenaria. Me da igual. Quiero que esto se entienda, quiero saber qué es lo que ha pasado, porque mi responsabilidad está intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro, y eso es lo único que me importa. Claro, por eso han destinado el dinero que tenía que haber ido a mantenimiento de los trenes al pagar el sillón de Pedro Sánchez. Por eso no hay en estos momentos el dinero que tendría que haber destinado a las vías, porque a ustedes no les iba ningún interés en esto, no, ni a Pedro Sánchez. O sea, un dinero que tiene que ir en preservar la seguridad, la vida de los españoles, ya sea en ferrocarril, ya sea en carreteras, está yendo sistemáticamente a golpistas, separatistas, proetarras, prófugos, comunistas y demás gente, por llamarle algo. Bien, pero no, ustedes no tienen ningún interés en permanecer, no tienen ningún interés en mentir, no. Por eso lleva una semana entera mintiendo como un bellaco, porque no tiene ningún interés. No, de hecho usted, seguro que en el momento en el que salga del gobierno, lo hacen CEO de IBM. O de Apple, seguro que le están esperando con su currículum, seguro, no tengo ni la más mínima duda. Usted casi no se agarra al sillón, ¿verdad? No se debe ser marca de la casa, todos agarraos a los sillones literalmente, porque evidentemente fuera de ahí no conseguirían un cargo para vivir así en la vida, pero no tienen ningún interés. Os pido, Juan Pablo, Luca, un comentario sobre esta historia porque me parece indignante. En el momento en el que un accidente es en Cataluña, y eso me parece lo correcto, con un muerto o sin muerto, evidentemente, tiene que dimitir gente, los responsables tienen que dimitir, pero ¿y en el resto de España? ¿No dimite nadie? ¿Óscar Puente no dimite? No dimite nadie, no dimite Pedro Sánchez, que debería ser el que tendría que dimitir, evidentemente.
Es que lo que es llamativo es no solamente la reacción del independentismo con arreglo al pobre maquinista que estaba en prácticas y que falleció, natural de Sevilla, porque evidentemente es para pedir una dimisión, pero el problema es la asimetría. Solamente los independentistas se han soliviantado cuando ha habido un problema en Rodalíes. Hasta entonces yo no había escuchado a Gabriel Rufián decir absolutamente nada, pero como ahora ha sucedido en Rodalíes, que esto es intocable, entonces sí que hay que ir a por... Y 45 personas no merecen el reconocimiento del independentismo porque evidentemente son españoles. Pero yo me pregunto, porque claro, dices, no, es que el gobierno se ha gastado el dinero en otras cosas. No lo ha gastado en mantenimiento de los trenes. Y dice, se lo han dado todos los independentistas. Dirás, hombre, el servicio de Rodalíes que tiene que haber en Cataluña es estupendo, maravilloso, porque si el dinero de España, que se tiene que haber invertido en las infraestructuras, no está aquí, estará en Rodalíes. Pero te vas a Rodalíes y ves que tampoco funciona. El dinero está en los golpistas. La pregunta que te haces es, ¿en qué se lo han gastado? Porque claro, en máximos históricos de recaudación, hombre, da la impresión de que algo de dinero habrá en España para el mantenimiento de las vías, pero evidentemente tampoco. Entonces, en última instancia, la sensación es que se está despilfarrando muchísimo dinero, muchísimos recursos, muchísimo tiempo, y que a lo mejor en España nos hemos permitido el lujo del mileurista que se compra un Porsche y que dices, ya tienes el Porsche perfecto, has hecho un esfuerzo enorme después de ahorrar muchos años, ¿y ahora cómo lo vamos a pagar? La pregunta es, ¿nos lo podemos permitir? Si no es así, a lo mejor es que hemos planteado mal las cercanías los Rodalíes y el AVE. Yo sinceramente creo que sí que nos lo podemos permitir. La cuestión es si nos lo podemos permitir con esta gente al frente del timón. Y luego una cuestión, dar dinero a los golpistas, eso que lo tenga muy claro la gente catalana, no es dar dinero a los catalanes. El peor servicio sanitario, el peor servicio educativo, el peor servicio de carretera, el peor servicio de cercanías. Ellos se quejan mucho. Dices que aquí estamos siempre con autopistas de peaje. Pues hablad con vuestros gobiernos regionales. Claro. Porque son los que han decidido eso. Pero la mejor propaganda. Totalmente. Es decir, pagada por nosotros. El copia y pega de la Radio Televisión Española respecto a TV3 es impresionante. Y hay que recordar, hablando de Cataluña, que en Cataluña los maquinistas plantaron ahí una buena protesta delante del director, el presidente, en fin, de Renfe, que tiene una responsabilidad también en todo esto, que ya veremos, porque está de repente ahora desaparecido. O sea, parece que todo es Adif, mientras que yo creo que van a salir cositas también de Renfe. Entonces yo me pregunto también si los sindicatos a nivel nacional no deberían hacer lo mismo. Totalmente. Porque en parte va de esto, porque entre otras cosas ha muerto también un maquinista, no solo viajeros. Por cierto, cosa que debería estar importándole a una tal Yolanda Díaz, que me siguen diciendo que debe ser ministra de Trabajo, que por lo visto está preocupadísima por las inspecciones laborales en todas las empresas, menos entre los maquinistas. Fíjate que en Cataluña los comunes, o sea, la marca de Yolanda Díaz, es la única formación política que no ha pedido responsabilidades. ¡Anda! ¡Qué cosa! O sea, incluso Esquerra Republicana ha dicho que sí. Que bueno, y aquí la coordinadora de Sumar ha defendido que Óscar Puente, que lo está haciendo de maravilla. Claro, claro. Oye, danos una última información y vamos con Calplus. Tenemos una noticia de última hora porque Adif está admitiendo, atención, que había una errata en las instrucciones para hacer la soldadura que saltó en Adamuz. Esto era una noticia que publicaba esta mañana Voz Populi, que decía que efectivamente había ahí una contradicción flagrante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la normativa de Adif y también la normativa europea, y esto es importante subrayarlo, lo que establece es que cuando se va a empalmar un carril nuevo con uno usado, eso es, se debe usar como referencia la carga correspondiente al acero de menor grado, algo que parece lógico, ¿no? Si tienes dos carriles distintos, pues nos vamos a coger reforzarlo teniendo en cuenta el más débil. Eso es. Bueno, pues en el pliego para la renovación de ese tramo donde se produjo el accidente de Adamuz se dice exactamente lo contrario, que los que se encarguen de hacer esa soldadura tienen que emplear el de mayor grado. Bueno, pues Adif ha reconocido que efectivamente es así, que los pliegos dicen eso, pero que es una errata y dicen, y hay que creérselo, que la soldadura se hizo en todo caso del modo correcto. Que los pliegos estaban mal, sí, pero que era una errata y que los que hicieron la soldadura lo hicieron bien. Dios bendito. Vamos a tomarnos el Calplus porque esto, vamos... ¿Cómo? Bueno, pues vamos con el Calplus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calplus de Mundo Natural y gánenle la batalla al estrés. Consulte a su farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar.
Buenas noches, Carlos. Nos quedamos en Madrid porque una socia veterana desde hace 8 años y que nos escucha a diario hoy cumple 87 años. Y qué menos que agradecérselo y felicitarla. Maripaz Bujanda Jauregui, que tenga una celebración como merece. Muchísimas felicidades y todo nuestro agradecimiento. Y si además de radio y el periódico de Libertad Digital aún quieren más artículos y más vídeos, incluso ofertas exclusivas, está el club. El teléfono es el 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme a Maripaz de Madrid, 87 años, 8 añazos en el club, todo un placer, Maripaz. Y nada, a seguir informándote por nosotros, que si no, ya sabes, aparece Óscar Puente en Radio Televisión Española y acaba felicitándole a Silvia Echaurrondo y le dice eso de ha sido a gusto, qué placer, aquí sí que puedo contar mis trolas sin ningún tipo de problema. Dios bendito, ¿qué te ha parecido eso, Luca? Pues me ha parecido una vergüenza para la periodista más que para el entrevistado, francamente. O sea, si a una semana después de una tragedia de ese tipo, el entrevistado, que es el ministro del área, tiene una entrevista con un periodista y termina la entrevista diciendo pues así da gusto, yo, si fuera el periodista, o sea, me daría vergüenza personal. En fin. Juan Pablo. Hace falta que diga algo. Es que, en fin, es que yo he tenido la poca fortuna de ver la entrevista y... ¿Y todavía te estás recuperando? No, es que es muy difícil entrevistar a alguien cuando tu único objetivo no es conocer la verdad, sino apuntalar una versión oficial que viene de la persona que a la que le vas a hacer la entrevista. Y claro, cuando... A esto le llaman periodismo, cuidado. Periodismo del bueno, del de verdad. Hay que recordar una cosa. Silvia Echaurrondo firmó un manifiesto pidiendo que todos los demás que hacemos periodismo de investigación parásemos inmediatamente, que no teníamos derecho a hacer periodismo de investigación. Eso lo firmó Silvia Echaurrondo siendo ya cargo en Radio Televisión Española. Y firmó un manifiesto porque era lo único que podía hacer, porque si hubiera podido firmar una condena directamente al campo de tal, no, posiblemente ahí estaríamos. ¿A nadie le parece curioso que el verdadero periodismo coincida con la doctrina gubernamental? A mí me llama la atención, pero... El verdadero antiperiodismo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Óscar Puente hablando de raíles identificados. Él sostenía, de hecho, en esa entrevista, que la noticia era inventada. O sea, según estaba él mandando las fotografías, cualquier persona un poquito avezada, si dejaba de mirar el raíl que le estaba marcando, que efectivamente ponía 23, miraba un poquito arriba, a la izquierda, y se encontraba con un raíl que ponía 89. En el mismo sitio, es decir, el mismo identificativo tenía que valer para el año 23 que para el del año 89. Pero él decía, no, es un bulo porque, fíjense, aquí pone año 23, ya, y en el de arriba a la izquierda pone año 89. Es decir, han pegado o han unido, han soldado un raíl de una época que no pasa nada si nos dicen la verdad, que no pasa nada si se hace con las cautelas necesarias, pero es que ahora estamos descubriendo que hasta las indicaciones por parte de Adif eran las contrarias. Las instrucciones eran hacer la soldadura mal, literalmente, teniendo en cuenta el raíl de mayor aguante, cuando evidentemente lo tienes que hacer teniendo en cuenta la dureza o la capacidad de aguante del de menor aguante, para reforzarlo y protegerlo. Bueno, vamos a escuchar a Óscar Puente. El raíl está perfectamente identificado, es un raíl nuevo con su numeración, un raíl fabricado en el año 2023, suministrado a la empresa que lo termina instalando en el año 2024 e instalado en ese punto en mayo y junio de 2025. Bueno, pues está ya con nosotros Salvador García Illón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Salvador, bienvenido. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Nada, un placer volver a tenerte aquí. Digo, volver a tenerte porque recuerdo que tú fuiste una de las primerísimas personas que en estos micrófonos dijiste esto huele a vía, esto tiene pinta de que ha sido la vía, pero no por nada, no por ninguna manía, sino por un puro análisis técnico, por la formación que usted tiene, analizando lo que había ocurrido, analizando la forma del descarrilamiento, y esto tenía pinta de que efectivamente la responsabilidad era de quien fuera el último responsable de la vía. Efectivamente, se veía venir. De hecho, los indicios llevaban un poco a concluir eso desde el principio, realmente. Es decir, que el problema estaba en la infraestructura. El ministro un poco siempre tiende a dejar caer alguna señuelo un poco para abrir más escenarios, un poco, sobre todo si son, para intentar dejar a aquellos que les son más, digamos, comprometidos como última opción, ¿no? Y desde luego, ya en su momento se puso en la mesa, que es un tema que habría que ser cauteloso con estas cosas, como poner el nombre de la empresa como Irio, que al final pues está poniendo una empresa que claro, evidentemente le pones la picota con estas cosas, porque son empresas que licitan a nivel internacional y eso les hace un daño reputacional. Lo hizo entonces, y ahora de hecho, ahora que se ha
descartado un poco el caso de Irio, pues ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, el tema de los lotes, que ya digo, yo lo veo hoy por hoy, te adelanto también, que lo veo una hipótesis bastante poco probable, es decir, que hay un defecto del material, es decir, que el material tuviese una colada mala y que hubiese, digamos, llegado un material en malas condiciones. Ya digo, lo veo por hoy bastante poco probable, sin que sea descartable, evidentemente. Salvador, pero así es poner una empresa como Arcelor, española, que licita contratos internacionalmente, que tiene una importancia, digamos, que está intentando, digamos, conseguir contratos en el extranjero, la pone también en la picota otra vez. O sea, desde luego es un daño reputacional bastante grande, lo cual también es, digo, siendo posiblemente un escenario que no sea el más probable. O sea, Salvador, estamos entrando un poco volviendo a lo de antes. En base a un puro conocimiento técnico y a la experiencia que usted tiene, viendo lo que hemos visto, viendo ese corte del raíl, viendo que faltan 30, 40 centímetros de vía, que el corte es absolutamente limpio. Luego vamos a comentar una cosa de una información que publicamos mañana en Libertad Digital sobre no la parte donde se ve un corte perfectamente limpio, en ángulo de 90 grados, del raíl a la parte izquierda, sino la parte derecha, la otra parte de raíl que está perfectamente redondeada, pulida, lo cual indicaría que eso ha recibido infinidad de golpes hasta quedarse totalmente pulida una de las partes, achaflanada, me decía uno de los técnicos esta mañana, uno de los expertos con los que hemos hablado. Pero viendo todo el material que ya tenemos y toda la información que ya hemos recibido, Salvador, ¿a usted le cabe alguna duda racional de que eso efectivamente es responsabilidad de la vía, o mejor dicho, del responsable final de la vía, ya sea por el estado de la vía, ya sea por la supervisión de la vía? Eso es lo que no hay que perder el foco, efectivamente, don Carlos, porque realmente el problema, ya digo, sea finalmente, ahora ya más o menos lo bueno que ha dejado el informe de la CIAF, claro, es un poco que está claro ya dónde reside el problema, que es en la vía. Se ha descartado ya fallo humano, se ha descartado el tren, ahora el problema está en la vía. Lo cual ya solamente ahora que concretar, que eso llevará más tiempo posiblemente, si el origen final de la problemática fue pues un problema asociado a una mala soldadura, por ejemplo, que podría ser, un problema asociado a que el balasto no estuviese nivelado, por ejemplo, que podría ser y a lo mejor hubiese ido desgastando esa vía progresivamente, o incluso, fíjate lo que hemos dicho antes, sin descartar un lote malo de materiales, que eso quiere decir que en vez de tener esos carriles una vida útil de 30, 40, 50 años, podría tener 10, 15, ¿vale? Pero en cualquier caso no debemos perder el foco, porque nos dan una avalancha de datos, de nuevas noticias, y perdemos la perspectiva. Quiero decir, independientemente de cuál sea la causa, el gestor último responsable del asunto es el mismo. Es decir, es un problema de mala gestión y mala planificación del Ministerio y, además, de falta de inversión en el mantenimiento de la infraestructura, sea cual sea el hecho finalmente responsable. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos problemas, si hubiésemos tenido los trenes laboratorio, que la mitad están, digamos, ahí varados en los talleres del Ministerio, o hubiésemos tenido, digamos, una labor de inspección, que también es otra cuestión que ha comentado el ministro ayer en la entrevista, que ha sido un poco, digamos, cuestionable, como, digamos, decir, no, aunque hubiese pasado la máquina auscultadora el día antes, no se hubiese enterado. Hombre, pues, ¿cómo puede ser eso? Si eso fuese así, estaría en peligro toda la red actualmente. O sea, podría mañana pasar en cualquier ciudad un evento de esta naturaleza y nadie sea responsable, vamos, faltaría más. O sea, así que, sea cual sea, digamos, el final, el origen, el responsable es el mismo, y es una responsabilidad que trasciende, ya digo, lo penal, porque evidentemente eso si no se hubiese cumplido algún protocolo, que yo imagino que se habrán cumplido los protocolos de mantenimiento, pero es una responsabilidad invigilando y sobre todo una responsabilidad de falta de previsión política y de previsión técnica, es decir, que no se ha gestionado bien la infraestructura en un contexto de incremento de tráfico y de falta de mantenimiento que se venía denunciando por bastantes indicadores de hace tiempo. Claro, Salvador, el ministro insistía esta mañana en que efectivamente, que aunque se hubiera revisado ayer mismo, se hubiera hecho esa revisión por ultrasonidos, no se hubiera detectado el fallo, porque en todo momento lo que él quiere es pues eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre una posible falta de mantenimiento. Pero en este sentido, a mí me gustaría preguntarle sobre el tema de las soldaduras, porque incluso aunque hubieran estado bien hechas, yo lo que tengo entendido es que las soldaduras aluminotérmicas como esta fallan, bueno, es lógico que pueda haber algún problema y sobre todo en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año de vida. En este sentido, claro, se han realizado todas las revisiones que se tenían que hacer, porque bueno, nos han dado unas fechas, pero la realidad es que a lo mejor alguien tenía que haber estado encima de esto, ¿no? Y más cuando además tenemos una soldadura entre dos aceros cuya fabricación dista 30 años, que no sé si esto también influye.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, nos han dado de hecho unas fechas sobre el tema de las inspecciones que yo creo que va a ser la controversia de los próximos días, porque además se han dado un poco versiones contradictorias y es un tema, digamos, que posiblemente creo que va a dar bastante polémica los próximos días sobre el tema de si se han hecho las inspecciones necesarias, que posiblemente no sean lo que se ha hecho. Se habrá cumplido el mínimo que más legal que marca el protocolo, pero evidentemente no se han hecho las inspecciones, ya digo, porque básicamente el material, por ejemplo, que sirve para eso, que solo está en el laboratorio, ¿vale? El único que está operativo es el Seneca, que es el más antiguo, pero la mitad de ellos ni los tienen homologados o los tienen en trámite todavía. Es decir, los 7 trenes que se dedican a hacer esas auscultaciones no están funcionando. Por lo tanto, es que posiblemente es que no se han hecho porque no se ha planificado bien la gestión de la infraestructura, o sea, sabiendo incluso que estábamos en un contexto de incremento de uso y recibiendo varias alarmas, porque digo, esto es como una enfermedad en la que recibimos primero la primera aviso, que era un poco la pérdida de puntualidad de un producto que era excelente hace 10 años, luego perdimos un poco, vimos las vibraciones, en la pérdida de confort que tenían las vibraciones en las redes sociales, y luego ya entramos en la dinámica de entrar en incidentes graves, como fue, por ejemplo, esos trenes que pasaron a Andalucía, que no pasaron por casualidad en Andalucía, sino porque era una situación en la que estaba ya la red sometida a un estrés que no era capaz de aguantar en algunos casos puntuales. Y hasta que hemos llegado al cuarto aviso es cuando realmente no nos hemos llevado las manos en la cabeza. Esta soldadura, ya digo, puede que sea el problema, pero una soldadura incluso mal hecha no rompe de un día para otro, ¿vale? Exacto, esas soldaduras, digamos, esto rompe porque se llama una rotura por fatiga. La rotura por fatiga es un término que viene del propio sistema ferroviario, y es que en vez de si una cosa aguanta 1000, por decirlo de alguna manera, no recibe nunca una carga máxima de 1000, sino recibe una carga de 600, pero la recibe 1000 veces, ¿vale? Y rompe a la 1001, ¿de acuerdo? Sin recibir una carga mayor que las 1000 anteriores, pero rompe a esa 1001, ¿por qué? Por agotamiento, por fatiga, es decir, que porque digamos, y eso se puede percibir precisamente con esas auscultaciones que te ven esas fisuras y que evitan que cuando tú estés al 800 y ya ves una fisura que es una fisura que a lo mejor es una microfisura, pero que la máquina puede permitirla ver y te dice, mira, esto ya está fuera ya, digamos, de lo que es un margen de seguridad razonable. Pues con un buen mantenimiento con esas máquinas te permite, digamos, prever, digamos, o sea que el mantenimiento preventivo es el que ha fallado, y eso es lo que un poco pone en cuestionamiento toda la red, porque usted quiere decir que si eso no se está haciendo aquí, pues puede haber problemas en cualquier otro sitio de la red, que es un poco lo que realmente el Ministerio está intentando evitar, porque es entrar en un debate que posiblemente, claro, les deja en muy mal lugar. Salvador, que un placer contar contigo. Un placer estar con vosotros, Carlos. Un saludo. Pues un completo placer, porque además no es que contemos por la gente porque tenga una versión otra. No, contamos con técnicos, contamos con expertos, que es lo que tendría que hacer el gobierno. Y que hablan con total claridad, además. Exacto. Y si te gusta lo que te dicen, pues enhorabuena. Y si no te gusta lo que te dicen, pues lo siento mucho. Es que eso es gobernar. Miren, mañana fíjense en las páginas de Libertad Digital, porque publicamos una fotografía del rail, pero mostrándonos o centrándonos en una parte que yo creo que en estos momentos ha traído menos la atención. Una parte es la que cortó en seco del rail, donde se ve que efectivamente la soldadura falló. Pero hay otra parte del rail donde se puede ver perfectamente que no tiene una sección cuadrada, por decirlo de alguna manera. Tiene una sección totalmente redondeada en el corte del rail. ¿Cómo puede tener una sección totalmente pulida, totalmente redondeada? Pues solamente por una cuestión, porque no ha recibido un impacto. Las famosas vibraciones, cuando chocaban con determinada cuestión porque pegaban botes y chocaban contra las imperfecciones de la vía, no sucedieron una vez, ni dos, ni tres, posiblemente ni 50, ni 100, posiblemente ni 200, ni 300. ¿Por qué? Porque para conseguir un efecto de pulido perfecto, el número de golpes que tiene que recibir esa vía, el canto de la vía, tiene que ser brutal. ¿Esto qué significa? Pues más allá de la cuestión técnica, que esa vía estaba dando muestras de fatiga, de que la soldadura estaba mal, de que había un defecto, de que podía haber un descarrilamiento, de que podía costar vidas desde hacía un montón de tiempo. Desde hacía un montón de tiempo. Si no, no se lleva cientos de golpes hasta quedar perfectamente pulida y redondeada la imperfección. Eso solamente se consigue cuando las ruedas van pegando y pegando y pegando y pegando y pegando. No las tonterías, perdón por la expresión, que nos dijeron con no, se le ha debido desprender algo al tren Irio y en el momento de desprenderse ha hecho palanca. Si hace palanca, rompe, no redondea, no achaflana, como nos decían los técnicos esta mañana. Pero hablaba Salvador de una cosa que es muy importante, el destino de dinero al mantenimiento. Ricardo González Mangas, el Ministerio de Transportes ha tenido fondos. O sea, más allá de lo que nos han robado los separatistas, de lo que nos han robado los proetarras, el Ministerio seguía recibiendo fondos, pero ha tenido otras prioridades, ¿no? Fondos hay y ha tenido, como dices, otras prioridades. Por ejemplo, si nos remontamos hace bien poquito, al finales del año 2025,
Pues el del año del Ministerio de Transportes terminó con varios anuncios. Uno, por ejemplo, fue el del bono transporte único, a este que anunció Óscar Puente y que no incluía ni el AVE ni el metro, por ejemplo, solo incluía las cercanías y media distancia. Esta medida, junto al resto de descuentos que anunció a finales del año 2025 Óscar Puente, pues van a tener un coste total para el año 2026, atención, de 1.371 millones de euros. Pero es que la cosa no acaba. Pues en las vías estarían bien, ¿verdad? Claro, promocionamos el uso del transporte, pero no ayuda. Pero no la seguridad del transporte. Exacto. Sí, sí. El gasto en cosas que no son la inversión en arreglar las vías del tren no acaba aquí, porque el Ministerio comprometió el año pasado 2 millones de euros en vídeos y podcast, producción de vídeos institucionales, campañas en medios, creatividades digitales y podcast temáticos para, lo justificaba el Ministerio de esta manera, la necesidad de mantener una acción de comunicación continua para que los ciudadanos perciban el alcance de las políticas públicas en transporte, movilidad e infraestructura. Vamos, para autobombo, que se le ha llamado toda la vida. Efectivamente. Para publicidad de él, políticamente de él. Que nadie pierda de vista una cuestión. Óscar Puente, hasta hace una semana, estaba convencido de que podía ser el sucesor de Pedro Sánchez. Lo digo para que no perdamos de perspectiva los gastos publicitarios. Estas son dos campañas que se dividen en la campaña de 2024-2025, que se comprometieron 900.000 euros, y en la del 2026 y 2027, que ya llegó al 1.100.000. Total, más de 2 millones de euros. Pero claro, también nos encontramos con que el Ministerio de Transportes es el quinto ministerio que más asesores tiene. Tiene Óscar Puente 18. Según los datos publicados este mismo mes por el Ministerio de Óscar López, que es el de Función Pública. Y a todo esto, claro, hay que compararlo con la inversión real y efectiva que tenemos en alta velocidad. Somos el país europeo que más vías de alta velocidad tiene, pero que, por ejemplo, invierte menos que Italia y que Francia, que tienen menos kilómetros de alta velocidad. Prácticamente un tercio. España invierte, como dices, 1.120.000 y Francia 5.500. Sí, miles de Italia, millones. Exacto. Sí, lo primero no era 1 millón, eran 1.200. Sí, 1.120 millones, miles de millones. Entonces, la diferencia, pues eso, es casi un tercio de la inversión que tienen otros países. Es cuestión de prioridades. ¿Qué os parece, Luca? Bueno, es que hay que decir que, fíjate, que uno de los argumentos al principio era muy interesante lo que explicaba el técnico, porque lo ha resumido todo tan bien, de manera tan espectacular, tan clara. Pero hay que remontar también nosotros que nos dedicamos a la comunicación. Remontar el relato. O sea, al principio el relato era, intentaron apuntar a culpar a Irio. Hablaron de la posibilidad de que una rueda se hubiese saltado, un trozo del tren que hubiera roto, ¿no? Cuando al principio decían, bueno, sabemos que se ha roto el carril, claro, pero no sabemos si es causa o efecto de no sabemos muy bien qué. Bueno, pues hablando de estos datos, lo interesante es que el promedio, digamos, de circulación de trenes de alta velocidad, tanto en Francia como en Italia, es superior al español. Es decir, la tesis incluso de que también Óscar Puente de vez en cuando estaba a punto de usar o utilizado en algunos casos, de que, hombre, es que claro, se ha multiplicado por X el tráfico en los últimos años de AVE, pues habría que decir, oye, pero es que en Francia y en Italia es mayor, con una red por kilómetros inferior. Sin embargo, no hay esos problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un mantenimiento. Es decir, si tú tienes un coche y lo usas más y que otro que lo tiene aparcado en el parking, evidentemente tendrás que pasar por el taller. Entonces la pregunta es, la red de ferrocarril en España, ¿pasa por el taller, sí o no? ¿Qué pasa con los trenes laboratorios? Porque esta es otra. No saben muy bien, han dicho que era un bulo lo que había unos cuantos trenes laboratorios. Pero luego lo corrigen sobre la marcha. Los técnicos han ido confirmando todo. Entonces, volvemos al principio. Era Irio, luego Irio no ha sido. Ahora es el tema del metal, ¿no? Es decir, hacerlo al metal. Que, por cierto, fíjate qué discurso tan antipatriótico. O sea, tú estás, ¿no?, intentando ensuciar la imagen de una de las empresas más importantes de este país, que, como decía bien el técnico, pues va a competir en el resto del mundo, y ahora incluso con el gobierno, que dice, a ver si el problema no ha sido el metal. Y luego está la cuestión, efectivamente, de la soldadura. Yo creo que por ahí va a ser la clave. Y es tan absurdo que el primer día
el primer día, ya todas las personas que veían aquellas imágenes, que sabían mínimamente de tema de trenes, decían que el problema era la soldadura. Y la prensa internacional decía que era la soldadura. Yo recuerdo perfectamente las crónicas que se publicaban en la prensa italiana el primer día y era la soldadura. Entonces, es decir, aquí durante una semana han intentado, ¿no?, hacer un poco el juego del trilero y tomarnos un poco el pelo. Y ahora estamos ante una realidad, una verdad muy incómoda, ante la cual no pedir responsabilidades me parece moralmente, políticamente y te diría incluso que técnicamente, pues imposible de no hacer. Les doy otra noticia. La misma comisión independiente, que no lo es, alertó a Fomento en 2019, precisamente por un caso de descarrilamiento de un AVE a 92 kilómetros de Adamuz por la antigüedad de las vías. En el año, repito, 2019, Juan Pablo. Es que he escuchado a Óscar Puente decir tantas cosas. Si recordáis, durante el apagón, todos los expertos consultados concluían que el mix energético había tenido una sobreexposición de las energías renovables. En el día 1. En el día 1. Pero el primer día, oye, no, es que esto está muy claro. Pero que aquí es exactamente también, igual. la soldadura. No, es que estaba muy claro, que lo decían todos. El gobierno lo negaba. Yo he escuchado al ministro decir la primera noche que era muy extraño. No le culpo. La primera noche nadie sabe lo que ha pasado y estás en medio del shock. Pero claro, es que 2 días más tarde, 48 horas después, vi al ministro Óscar Puente diciendo que la investigación determinaría cuáles habían sido las causas y que probablemente podría haber causas no conocidas o una concatenación de las mismas, porque habría sorpresas en la investigación porque se habían producido cosas que no habíamos visto nunca hasta ahora. Jamás se había producido un error de este tipo en ninguna. La historia ferroviaria es una cosa que solamente hemos tenido los españoles. Y luego, es verdad que nos pasa algo como nación que a mí me llama mucho la atención, porque claro, presumimos y poco a poco se van cayendo algunas de las glorias nacionales. Por ejemplo, España, esto lo recordamos todos, tenía el sistema financiero más sólido del mundo. Viene el primer golpe de viento con la crisis de la subprime y nos colocamos al borde, pero al borde del rescate. La mejor sanidad del mundo, la española, no hay ninguna duda. Viene la pandemia y las costuras de la sanidad pública española quedan reventadas por este virus con el peor desempeño en el país, según la Universidad de Cambridge, con peor desempeño de todo Occidente. Nos superó San Marino, que bueno, omito las comparaciones. Estamos preparados, bueno, pues tenemos mucha experiencia con desastres naturales, etcétera, etcétera, mejor que nadie. Viene la Dana, 230 muertos. Y en última instancia el sistema la edad dorada del ferrocarril, si es que nos lo han estado diciendo. Y en última instancia, pues suceden estas cosas. Hombre, la verdad es que andar presumiendo está muy bien, hacer campañas de publicidad de 2 millones de euros es estupendo y tal, pagar a influencers en los Estados Unidos también lo es, pero oye, al menos que la gente pueda viajar en unas mínimas condiciones de seguridad en trenes. Sandra, danos un consejo sobre Clínicas Cres, pero para que ustedes se vayan acostumbrando a esta nueva etapa, vivimos la mejor etapa del tren, de toda su historia, sí. Hoy mismo, noticia de hoy, detectado una nueva rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona, una semana después del accidente de Adamuz. Repito, esto se ha convertido en una lotería. Vamos con Clínicas Cres, Sandra. Clínicas Cres, y un consejo para todos aquellos que hayan vivido este 2025 que hemos dejado atrás, pendientes del dolor de rodilla, cadera u hombro. Bueno, pues no se resignen a que el 2026 sea igual, porque en Clínicas Cres tratan tus lesiones articulares de una manera totalmente personalizada, con tu propio material biológico, sin ingreso hospitalario y sin los riesgos de una cirugía mayor. Tienes Clínicas Cres en Madrid, Valencia, Zaragoza y Mallorca, así que, como decimos, no te resignes a vivir con dolor y pide cita ya en el 91 445 0004, repetimos, 91 445 0004, o en clínicascres.com. Clínicas Cres, medicina de precisión al servicio de tu salud. Bueno, pues esta es la vía que tenemos aquí a la entrada de Llerena. Aquí tienen ustedes los tornillos flojos, unos por fuera, otros por dentro. Miren cómo están las maderas tienen ya 2 siglos por lo menos. Las paredes de piedra que hay a los lados se caen, hay que coger piedras todos los días. Piedras que pesan 50, 60 kilos. Pues hay que cogerlas todos los días porque se canta la vibración, claro, que a ver qué pasa el tren, pues a tomar por culo va todo. Vergonzoso, vamos, miren los tornillos. Miren las vigas rotas todas. Un vídeo subido por un pastor, que sí es de Murcia, que sí parece que está en una zona de Extremadura, y que va describiendo cómo está la vía. Y acaba el vídeo diciendo, somos la última, se lo digo tal cual, la última mierda del mundo. Y efectivamente mete la mano en una de las traviesas, empieza a sacar trozos de madera porque está literalmente podrido, pero de arriba abajo. Empieza a mover los tornillos esos gigantescos que tienen que estar evidentemente prietos y perfectamente ajustados para que no vibre. Saca uno entero,
lo vuelve a meter. Esa es la situación de las vías. Y mientras contándonos Óscar Puente que no, que está todo de maravilla, que no pasa absolutamente nada, que todo es absolutamente perfecto. Esta es la realidad. Esta es la realidad de años y años en los cuales no se ha destinado el esfuerzo inversor a las vías. Esta es la realidad. Quiero que escuchemos también a una persona hermana, una víctima, hermana de Agustín, falleció en el Albia, Marimar Fadón. Escúchenla en una intervención en Telemadrid. Venía y le decía, hoy no hemos descarrilado de milagro, los botes que estaba pegando el tren, las vías estaban fatal. Mi madre decía a la pobre mujer, dice, que se llama María Fernanda, dice, Fernanda, dice, cualquier día me recogen con una cucharilla del tren. Repito, esta es la realidad. Y mientras Óscar Puente cuenta que te cuenta mentiras, que no, que será el tren, que no, que será otra cosa, que será lo que ellos quieran. Esta es la realidad. Bien, pero hemos escuchado a Puente mentir. Quiero que escuchemos a esa gloriosa gente, lo digo con toda la ironía, en Podemos, ¿verdad? Dicen, somos el martillo del PSOE. Vamos a exigir responsabilidades por todo lo alto. Somos la regeneración. ¿La regequé? ¿La regequé? ¿Cuándo ha habido regeneración en el comunismo? Pablo Fernández. Bueno, yo creo que quien ha comparecido de forma constante y permanente ha sido el ministro Puente, que obviamente es el ministro del ramo, pero que es quien ha estado dando explicaciones prácticamente desde el primer momento del accidente. ¡Qué vergüenza! Bueno, porque han pactado, estos están ya... Los de la regeneración. ¿La regeneración es sinónimo de corrupción, Pablo Fernández? No, porque Podemos ahora no está, o sea, no ha pactado, yo creo, con Sánchez, están... Sí, aniquilar a Yolanda Díaz y chupar ellos los sillones, ¿no? Cuéntanos una noticia sobre sillones, Sandra, que yo creo que es lo único que les importa, sillones, coches, moquetas, este tipo de cosas que, claro, cuando llegas a determinados cargos, sin haber pasado por la vida profesional y privada, sin merecértelo, sin haberte ganado mucho más sueldo en la vida privada que lo que cobrarías en la pública, te preocupan estas cosas, perdón por la expresión, de paleto, de puñetero paleto, de paleto. Bueno, pues cuenta hasta ahora OK Diario que el presidente de Renfe gasta más de 300.000 euros en 4 coches de alta gama para su cúpula mientras los trenes colisionan. Álvaro Fernández Heredia, dice esta información, exige que sus coches sean tipo berlina y estén tapizados en cuero. Van a ser híbridos, enchufables, pero realmente, dice esta noticia de OK Diario, van a funcionar con gasolina para poder entrar en zonas... que van a funcionar con gasolina, pero van a ser híbridos para poder entrar en bajas emisiones. Tendrán entre 150 y 220 caballos de potencia, van a contar con chofer y además tendrán que tener los cristales traseros tintados. Miren, no me extraña que les llamen híbridos enchufables, porque eso. En Renfe, en Adif, en Logirrail, en todo eso, lo único que entra es lo enchufable. Ahí solamente entras por enchufe. Si no es por enchufe, desde luego te quedas fuera. Dios bendito. Son híbridos de lujo, porque sabes que claro. Álvaro Heredia era es un activista ecologista, sí. El que hizo aquí uno que promovía el tema de la bicicleta aquí en Madrid. Tuvo muchísimos problemas también con unas investigaciones que no se sabía muy bien si ahí había habido algún tipo de pufo. Luego se fue a Valladolid. En Valladolid... Este es el del pato muerto, ¿no? También. Ese Renfe. El del bulo del pato muerto, que no se podía hacer una mascleta en Madrid porque es que moría un pato y enseñaban un pato muerto. No se le da la cara de vergüenza. ¿Cuántas informaciones ha sacado sobre la gente muerta en Adamuz? Tanta preocupación por un pato muerto. Sí, luego, o sea, fue también un activista digital contra el Consorcio Regional de Transporte porque atacaba al gobierno autonómico. Y ahora tapicería de cuero, luego fue a Valladolid, fichado por el señor Puente cuando era alcalde porque le puso ahí para controlar a los sindicatos. Tuvo muchísimos problemas con los trabajadores ahí de la empresa de transporte de Valladolid. Y luego, terminada la etapa en Valladolid con Puente, pues nada, se fue al ministerio. Yo creo con la misma vocación. O sea, que Puente le llama al ministerio para tener ahí un perro de presa con todo el tema de sindicatos. Y por eso todos los avisos de los maquinistas de los sindicatos no fueron oídos, porque la cuestión viene de arriba, y en eso creo que tiene razón Feijóo. O sea, la cuestión es el nombramiento de Pedro Sánchez a Puente en un ministerio sensible, un ministerio que hemos ido sabiendo a lo largo de estos años, todos los chanchullos, el tema de la trama, todo el tema de los amaños de contratos. Esto yo creo que responde al hecho de que Sánchez sabía perfectamente lo que se había hecho en la etapa de Ábalos con el Ministerio de Transportes y necesitaba al mando de este ministerio no una Raquel Sánchez cualquiera, no una Nadia Calviño para entendernos, ni un técnico, sino una persona de confianza que podía asustar a todos aquellos que iban a criticar su gestión.
Juan Pablo, vamos al tema del homenaje. No puede ser funeral porque no puede ser católico, no vaya a ser que se me molesten los musulmanes, pero además bueno, todo este lío que nos han montado que da una vergüenza ajena como país de muchísimo cuidado. Pero bueno, allá que va el gobierno, que si convoco un homenaje, luego lo desconvoco porque saben perfectamente lo que va a pasar. Y es que con las informaciones que están saliendo, totalmente confirmadas por técnicos, totalmente confirmadas hasta por la no independiente Comisión Pseudo-Independiente de Accidentes Ferroviarios, confirmadas incluso ya por gente que ha trabajado en Adif, etcétera, se los van a comer por los pies a la gente del gobierno. Vamos a dejarnos de historias. Esta es la única argumentación. Que el galgo de Paiporta ya es galgo, ya es podenco, ya es todo lo que corra, con tal de que no le pille nadie después de las tropelías que están perpetrando en España. Bien, en este contexto, allá que van los funerales. Este jueves. Funeral, Sandra, uno de ellos en Madrid, otro en Huelva. Funerales, es decir, actos religiosos. Bueno, los reyes van a asistir, el Partido Popular va a asistir, y miren, aquí criticamos todo lo que es criticable, ¿vale? Y mira que yo le tengo cariño a Juan Bravo, y me parece una persona absolutamente aprovechable, absolutamente responsable y con una buena formación. Y sobreentiendo que ha dicho lo que le han mandado. Pero hay cosas que ni se pueden ni se deben decir. ¿Cómo que eximirle de responsabilidad a Pedro Sánchez? ¿Que cómo va a ir? ¿Que cómo va a ir? Yendo. ¿Que cómo va a ir? Yendo. Es un principio de responsabilidad de los políticos. Si tiene que ir, va. Y si ha generado, o por omisión de vigilancia, o por omisión de mantenimiento, se han acabado generando 45 víctimas, aquí y otra más en Cataluña, porque es que ha caído un muro de contención, porque nada sujetaba al muro de contención, nada contenía el muro de contención, tendrá que dar explicaciones y tendrá que estar presente. ¿Para qué? Pues evidentemente para que la gente le diga lo que le tenga que decir. Es lo que se llama democracia. Vamos a escuchar a Juan Bravo. Un gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas. Pero verle en Huelva sería una provocación. ¿Y el PP tiene que eximir de un acto de responsabilidad política a Pedro Sánchez, Juan Pablo? No, es que yo cuando he escuchado esto a mediodía de Juan Bravo me han parecido unas declaraciones inadmisibles. A ver, el Partido Popular yo creo que se olvida, pero cuando el Partido Socialista andaba calentando el funeral de Estado por los fallecidos de la Dana, el Partido Popular le pareció fatal. Pero ¿cómo van a que están montando una especie de aquelarre contra Amazon? Que desde el Gobierno y desde el Partido Socialista están calentando esto que debería ser un acto de respeto a las personas que se han ido, que han fallecido, y eso les parecía inadmisible. Y ahora resulta que estoy escuchando exactamente lo mismo. Es que al final el sanchismo ha conseguido algo que a mí me preocupa bastante, que es que los usos y costumbres de este país en torno a la política y a la actuación de los dirigentes públicos ha cambiado mucho. Entonces todo se pega. Parece homologable decir, no, es que un político que va a un funeral va a provocar, no, un político va. Y luego están las víctimas que naturalmente están en su derecho de decir lo que quieran, pero nadie va a provocar a un funeral, no es una provocación. Si en el cargo va que eres presidente del Gobierno y ministro de Transportes, te presentas en el funeral, y si tienes que dar la cara para que te la partan las víctimas, pues la das, porque va en el cargo. Ser político no solamente consiste en ir en el Falcon y disfrutar de coches de alta gama y todas estas cosas. Ser político es dar la cara frente a las personas que te han votado y en quienes algunos de ellos han depositado la confianza en las urnas. Y luego el problema del gobierno en cuanto al relato es que, porque claro, el discurso oficial con el funeral era no, es que hay familias que no se pueden desplazar. Bueno, hemos sabido que no es cierto. Hay familias que es que no pueden y consideran que no se debe hacer un funeral de Estado en estas circunstancias. Pero es que hay familias a las que ni siquiera les han llegado a entregar todavía los restos. Ya ha pasado una semana. Entonces, si hay familias a las que no les han entregado los restos y el gobierno ya está pretendiendo hacer un funeral, yo la impresión que tengo es que hay una utilización política bastante nítida y clara de pasar página lo antes posible y que nos olvidemos de esto cuanto menos. Lo del Partido Popular me parece inadmisible e impresentable. Lo del gobierno también. Y al final me da la sensación de que esto genera una desconfianza y una desazón en la ciudadanía inmensa al ver que unos y otros se manejan exactamente con los mismos estándares. Por cierto, que antes nos comentabas, Isabel Díaz Ayuso
que ha sido evidentemente la que más ha remarcado el tema. De hecho, fue la que le puso el mote del galgo de Paiporta a Pedro Sánchez. Por lo que tú estás diciendo, porque tienes que dar la cara básicamente porque además forma parte de tu responsabilidad política. Si un político no tiene que asumir la crítica por los actos negligentes o por los actos lamentables, no tiene, o desde luego pierde, uno de los incentivos a actuar de forma responsable y de forma coherente. Claro. Si tú le quitas esa posibilidad o le quitas esa parte, que por cierto además es una información que recibimos todos, porque cuando ves a un político pasar por una calle y ser insultado sistemáticamente, los demás lo que estamos haciendo es sacar una información que para empezar contradice al CIS. Y nos enteramos exactamente de cómo están los climas, de cómo está el ánimo. Si quitas esa posibilidad, si quitas esa rendición de cuentas ante la gente, lo que estás quitando es una parte de la información política. Y a él le estás quitando una parte de responsabilidad. Pero nos comentabas que hoy Isabel Díaz Ayuso, aparte de hacer el acto de crítica que tenía que hacer, ha remarcado esa rebaja y ha vuelto a anunciar una rebaja de medio punto en el IRPF. ¿Y quién ha salido? Lo digo por esta historia que comentas de la desazón, que no me extraña, de la desazón de la población. ¿Quién ha salido a criticarle y a decir que no lo comparte? Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox en la Asamblea. ¿Qué le parece mal? No, que dice que es una medida electoralista, que Ayuso lleva muchos años gobernando, que eso son propuestas que había hecho Vox. Bien, perfecto, pero si Vox hace una propuesta de bajada del IRPF y bajadas masivas de impuestos... ¿Sabes de cuándo es la primera rebaja que yo recuerde? En aquel momento fue de un punto porque se comenzaba y había más margen. De un punto del IRPF, del año 2007. Claro. ¿Vox es que existía? No, pero sí, a mí lo que no sé, debo tener yo un pequeño problema de memoria. Cuando yo hablo de desazón en una parte de la ciudadanía, me refiero a, por ejemplo, las negociaciones, cómo se están llevando en el marco de lo que está sucediendo en Extremadura. La gente espera sobre todo una cosa. La gente, el votante de derecha sobre todo espera una cosa: que le bajen los impuestos, que suficientes impuestos se pagan en España y que los partidos de la derecha se pongan de acuerdo para un proyecto común. Nada más. Todo lo que se salga de esto genera una incomprensión por parte de los votantes de derechas que dicen, bueno, es que... Y entonces al final, si uno propone bajar impuestos y el que se supone que ha propuesto siempre bajar impuestos viene a criticarlo, ¿qué es lo que hacemos exactamente? Y sobre todo, que ni el PP le exima de responsabilidades a Pedro Sánchez, hasta ahí podríamos llegar, ni Vox se dedica a criticar a una persona que quiere bajar impuestos diciendo es que es electoralista. En política todo es electoralista, hijos míos. Sí, todo. Pero al final... O la coletilla permanente esta de solo queda Vox no es electoralista. No es electoralista. Pero al final es que parece que la exclusiva de las medidas positivas para la ciudadanía tiene que venir de un partido político y si no, no están identificadas con la pureza. Pues no, Vox podrá hacer medidas que asuma el Partido Popular porque son positivas, del mismo modo que el Partido Popular podrá hacer medidas que Vox considere positivas. Lo que dejadme que le dé paso a cabo. Que nos está esperando ya Pelayo Barro, periodista de Oyeti. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Buenas noches. Y te voy a preguntar por 3 noticias. 2 serán vuestras, una creo que no, corrígeme si no es así, pero que tienen mucho que ver con lo que estábamos explicando de la rendición de cuentas. ¿Pedro Sánchez tiene que rendir cuentas? Por supuestísimo. Por lo que ha ocurrido, por la falta de mantenimiento, por el desastre, por cómo están las vías, por cómo siguen estando y por lo que vamos a contar. Bien, noticia número 1. La UCO apunta a que Koldo y Ábalos apañaron el reparto de 14 obras de seguridad de Adif. Ni una ni dos, no, 14 obras. Noticia número 2. Koldo quiso colocar a personal ajeno al Ministerio, es decir, sin los sistemas de control propios del Ministerio, en puestos de seguridad de Adif en 2018. Segunda noticia en materia de seguridad de los trenes, seguridad de las vías. Tercera noticia, Pardo de Vera resulta que fue jefa de obra en Angrois y adjudicó a Adamuz. La expresidenta de Adif, imputada por el caso Koldo y denunciada por Adamuz, se encargó del tramo de La Coruña. Esto suena a corrupción, ¿no, Pelayo? Pero suena a lo que venimos viendo durante el último año, porque es que esto parece un guión escrito por alguien con bastante mala leche, ¿no? Porque después de haber estado todo el año viendo cómo se repartían el melón de las carreteras, el melón de Adif, de la obra para ti, pues ¿en qué acaba todo? Pues en un accidente mortal de que se lleva la vida de casi 50 personas, ¿no? Bueno, pues efectivamente durante muchos años ha sido sistemático el latrocinio que se ha llevado a cabo en Adif, y uno de los departamentos que parece que se lo pasaban por alto completamente es el tema de la seguridad. Porque nosotros hemos detectado eso, hasta 14 contratos referentes a diversos expedientes de temas de seguridad que afectan pues al control de las vías, al mantenimiento de infraestructuras críticas de Adif,
Bueno, pues estas obras eran chapas de intercambio entre Koldo, entre Ábalos y entre toda la gente que participaba en... Claro, Pelayo, y habrá gente que diga, inocentemente o no, que diga, bueno, pero si al final se hizo, no. Los sistemas de selección, los sistemas de contratación pública se tienen que basar en los mejores, porque si no metes a los peores. Y cuando el sistema de selección no es la cualificación por mérito, no es la cualificación por las ofertas, por tu prestigio, por el currículum que tiene tu empresa, sino que es por el maletín que pagas, acaban ocurriendo accidentes mortales. Exactamente. Y sobre todo, es que además hay que tener en cuenta una cosa, es que el ministro Óscar Puente ha puesto el foco en prácticamente todo lo habido y por haber, excepto en empresas marcadas por el caso Koldo. Es decir, varias constructoras, varias empresas, una que aportaba el balastro a la vía, otra que fue la que hizo la reforma integral de parte de la vía y además aportó los desvíos al tramo de Adamuz, que parece que es donde ahora se focaliza el problema. Esa empresa que tenía bajo nómina a Koldo, bueno, el ministro no ha dicho ni mu de esa empresa. Sin embargo, ha disparado a una empresa privada italiana como es Sirio, una empresa que no tiene ninguna mancha en España. Y la última es el intento de manchar la imagen de ArcelorMittal, la antigua Ensidesa, una empresa que tiene prácticamente 80 años de historia, que ha construido los miles y miles y miles de kilómetros de raíles de ferrocarril que hay en España. Y bueno, pues ha intentado manchar la imagen de esta empresa asturiana, con sede en Asturias. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está hablando de esas empresas tan señaladas, de esos 14 contratos de seguridad, de esos tramos adjudicados a una empresa que pagaba 6.000 euros al mes a Koldo? Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso. O sea, cuando el dedo del ministro Puente señala a un lado, yo creo que haríamos bien en mirar qué es lo que hay al lado contrario. Totalmente de acuerdo. Pelayo, un abrazo muy fuerte. Abrazo, gracias. Luca. Bueno, es que Pelayo es un experto en lenguaje ministerial desviado. O sea, efectivamente, las últimas declaraciones, el último comentario que ha hecho Pelayo es para transmitirlo en las universidades. O sea, en este caso, si Puente te dice A, pues tú tienes que investigar B, porque evidentemente se está pasando algo ahí. Yo creo que, claro, aquí la cuestión son todo ese entramado de UTEs, o sea, ¿no?, de estas uniones temporales de empresas, donde ahí la trama lograba incluir a las empresas más o menos amigas, ¿no? Entonces, normalmente estas UTEs tenían una gran empresa, que luego era, digamos, la que pilotaba todo, y estas pequeños satélites, ¿no? Como pequeños satélites que evidentemente iban cobrando por ahí y cobraban sobre todo el favor de tener el ministro de turno o el número 2, el Koldo García de turno, de su lado. Yo creo que, claro, aquí la cuestión clave es, en el caso concreto de Adamuz, efectivamente, aclarar no solo lo que falló, digamos, después de los retoques o las obras que se hicieron. Es decir, toda la parte de los trenes laboratorios, de que por qué no se detectaron imperfecciones, sino también ir a ver exactamente dentro de estas UTEs que que hicieron todas esas operaciones, qué papeles tenían. Porque está clarísimo que para el gobierno el hecho, por ejemplo, de que se pueda relacionar esa tragedia con algunas empresas vinculadas a trama de corrupción, les quita al gobierno toda esa retórica por la que al fin y al cabo, bueno, la corrupción tampoco tiene un coste para la ciudadanía, ¿no? Que es al fin y al cabo esa retórica que deja también en el votante socialista pues tragar con todo lo que estamos viendo. No, es que la corrupción tiene un coste. Y en este caso estamos viendo que tiene un coste que es debido de muerte. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Danos un consejo, Sandra, sobre el reloj Durcal, importantísimo para personas que tengan o que vivan con personas mayores, con personas en situación de dependencia. Y luego vamos a hablar del tema de Julio Iglesias. Va a intervenir con nosotros Javier Gómez de Liaño, persona por la que yo siento el mayor de los respetos y el mayor de los cariños. Y vamos a hablar, él ha escrito un artículo hablando de una investigación inconsistente e incoherente que se empieza a desmoronar. Y aquí empieza a haber cosas muy llamativas, cómo cogió el caso la Fiscalía, cómo empezó en una actuación extrañísima, que casi parece, y dices, a ver, ¿tú eres Fiscalía o eres el juzgado de instrucción? Porque empieza a haber una especie de diligencias preprocedimentales que no sé exactamente qué encaje tienen en un Estado de Derecho. Pero sobre todo porque resulta que, claro, pasó declaración a las denunciantes y o le dijeron cosas distintas de las actrices que locutaron la información para el diario de Nacho Escolar, o algo pasó. Porque es que horas después
dijo para el carro, paramos todas las actuaciones, que no somos competentes y antes no lo sabían. Vamos con el reloj Durcal. Bueno, pues un consejo para todos aquellos que cuiden a sus padres desde la distancia y les preocupa que les pueda pasar algo, porque las caídas, los despistes y las urgencias no avisan, cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Pues con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olvides y llama al 910-888-852 y, como decimos, protege a tus mayores porque su seguridad es lo primero. Bueno, pues Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Ha terminado sin acuerdo, previsible, la reunión entre el sindicato de maquinistas y Renfe previa a la convocatoria oficial de la huelga. Renfe y SEMAF no han llegado a un acuerdo, por tanto se abre la puerta a una convocatoria oficial de una huelga general en el ferrocarril los días 9, 10 y 11 de febrero. El sindicato ya anunció el pasado miércoles su intención de ir a la huelga ante lo que considera una situación inadmisible y un deterioro constante del servicio ferroviario en los últimos años. SEMAF exige la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad tanto de los profesionales como de los usuarios. Y las víctimas del accidente de Angrois se han movilizado en Madrid y La Coruña para mostrar su rechazo tras la absolución del exdirector de seguridad de Adif. El portavoz de la plataforma de víctimas del accidente del Albia en Galicia, Arturo Domínguez, ha denunciado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no fue independiente ni analizó las causas que afectaban a Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento. Todavía tenemos un contencioso en Estrasburgo porque no es creíble que quien haga el informe, firme el informe ese de la CIA, sea el director de seguridad de Renfe y el director de seguridad de Adif. Es un insulto, sinceramente, a todos de que ellos mismos se juzguen a sí mismos. Domínguez ha reprochado además que tras 12 años la tragedia continúa sin una investigación independiente como exige Europa y ha sentenciado que sin justicia y sin verdad las tragedias se repiten, haciendo alusión al accidente de Adamuz. Y seguimos con las reacciones de la oposición al decreto que, atención, regularizará a más de 500.000 de inmigrantes. En la red social X, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha achacado esta medida a un intento de desviar la atención del accidente de Adamuz. En su mensaje en esta red social ha escrito 46 muertos, cientos de heridos, ninguna dimisión, y dice que la primera medida de Sánchez es este decreto para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar los servicios públicos. Por último, Feijóo ha sentenciado que cambiará por completo cuando llegue al gobierno esta política migratoria tan disparatada como la ferroviaria. Ha sentenciado críticas a las que se ha sumado Santiago Abascal, el líder de Vox, que ha escrito en X que Sánchez odia al pueblo español y quiere sustituirlo. Y el secretario general de la OTAN ha avisado al Parlamento Europeo de que la Unión necesita a Estados Unidos para seguir defendiéndose. Para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no tiene ningún sentido una independencia militar de Europa respecto a Estados Unidos. Si alguien piensa que la Unión Europea o Europa puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No podemos, nos necesitamos. Rutte ha dicho en el Parlamento Europeo también que Putin estaría encantado con una fuerza militar europea al margen de la OTAN y que si los europeos quieren ir por libre les costará el 10% del PIB. Además, el secretario general de la OTAN ha vuelto a elogiar a Donald Trump por conseguir que los países europeos incrementen su gasto en defensa. Y por último, mañana toda España, menos Canarias, estará en alerta por viento, nieve, deshielo, olas y lluvias. Las zonas más afectadas serán las costas, con avisos por viento y olas en casi todo el litoral español. Las lluvias, aunque serán muy fuertes en gran parte de la zona interior, afectarán principalmente a Pontevedra, donde habrá alerta roja y se pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado según la previsión de la EMET. No se sabe, alguien, no sé quién era el que habla de posible sabotaje, es una de las hipótesis de ciberataque, pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos. Lo que ha sucedido es una de las hipótesis que se están manejando en este momento porque todo ha ido normal y ya digo, se han producido 2 caídas en muy poco tiempo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ha pasado. Para ciberataque el que ha sufrido Julio Iglesias, pero de esto nada, deben estar encantados. ¿A qué le achaca ahora el ciberataque, Sandra? Que volvemos a territorio catalán, a trenes catalanes, ahora volvemos a la tesis del ciberataque también. Ahora estamos diciendo, pues eso, que no se descarta el ciberataque, pero sí que puede haberlo y bueno, pues ahí lo deja sobre la mesa, ¿no? Pero es lo que decía Salvador García Illón antes, cualquier posibilidad que sirva para eludir responsabilidades, pues se pone sobre la mesa y luego ya veremos qué es lo que resulta, ¿no? Da lo mismo, si le echamos la culpa a
la composición del rail o la fabricación del rail de Arcelor, pues que se aguanten, que total, a mí me da lo mismo y los utilizo. Si puedo hablar de ciberataque, por cierto, que ya lo utilizaron con el tema del apagón, y luego ni ciberataque, ni ataque ciber, ni cibertonterías. No es que había están a 2 minutos de decir nada. Que como Óscar Puente no colocó el rail ni lo soldó, no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la infraestructura. Es que estamos en eso, porque es que el pliego de excusas y el pliego de piruetas argumentales del gobierno es algo que me deja totalmente atónito. Oye, Óscar Puente dijo la semana pasada que si se derivaban algún tipo de responsabilidades sobre su gestión, que él tendría que tomar algunas decisiones. Yo no digo, vamos a ver cómo termina la investigación, vamos a ver cómo termina lo de la soldadura, etcétera, etcétera. Es una cosa muy técnica que tendrán que analizar los ingenieros y los expertos es lo que decía ministerio, Salvador, etcétera. ¿Qué más da? Es vía, es infraestructura, es Claro. ADIF, es gobierno, Sí, ya está. pero en última instancia, Carlos, de ahí esa parte podemos derivar las responsabilidades ya en un futuro, lo que sea, perfecto. Pero Óscar Puente, de lo que sí que es responsable, es de haber mentido en las últimas horas. Y eso es tal cual. Tal cual. Cuando tú coges y dices... No, pero si es la vía, el mantenimiento de la vía es ADIF. ADIF es una empresa controlada por el Ministerio de Transportes, te ha caído. Y si no, haber gestionado correctamente el dinero que te pagamos en impuestos para que hagas mantenimiento de las vías. Sí, lo que intento decir es que de ahí no se va a poder escapar Óscar Puente. Pero es que aún así ya tendría que haber dimitido, aunque solamente fuera por faltar a la verdad. Y en última instancia, yo creo que fue la semana pasada cuando recordé que hubo 50 muertos en Grecia y Costa Karamanlis, el ministro de Transportes, no tardó en dimitir. Totalmente. Lo que está tardando Óscar Puente, porque se asumen responsabilidades. Sandra, luego te voy a pedir que nos hagas un resumen, porque claro, con todo el tema de los trenes, con todo el tema que tenemos encima, con la ilusión de responsabilidades, con nuevos cortes, con nuevos descensos de velocidad, claro, resulta que hay cosas que se cuelan así por debajo de la puertita y parece que no las hemos visto. Claro, hay un decreto de regularización de 500.000 de inmigrantes. Mañana se va a aprobar. Efectivamente, que lo están colando por la ranurita debajo de la puerta. Yo, lo que dice el Partido Popular, dice, es para despistar. No, no es para despistar. No es para despistar. Es para colártelo. Es para colártelo, que llevamos un día, que Dios bendito, ¿eh? Entre quitemos responsabilidades a Pedro Sánchez y lo de los inmigrantes es para despistar, así que no me voy a centrar. ¿Cómo que no te vas a centrar? ¿Cómo que no te vas a centrar en la regularización de inmigrantes ilegales? Y además, ¿cómo que no? Vía Real Decreto para eludir el que tenga que ser convalidado por el Congreso. Pero bueno, luego nos das detalles, Sandra, que le tenemos a Javier Gómez de Leaño ya. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer tenerte aquí y un placer además hablar de lo que vamos a hablar, porque claro, lo escuchábamos a Óscar Puente hablar de ciberataques. Hombre, para ataque el que ha recibido, y ahora le vemos a la Fiscalía recular por completo. Yo, desde mi punto de vista, Javier, corrígeme si no es así, estoy hablando obviamente del tema de Julio Iglesias, resulta que asume una responsabilidad, empieza a declarar testigos protegidos, empieza a hacer unas extrañas, le voy a llamar, sé que técnicamente no es así, diligencias, pero se parecen mucho, y empieza a hacer actuaciones que sonarían más acordes con un juzgado de instrucción, pero las hace la Fiscalía, y las hace para darle veracidad a una noticia que resulta que lo que teníamos hasta el momento era, literalmente lo digo, porque es que es así, la noticia publicada por el diario.es, donde a las personas a las que se las pixelaban no eran las víctimas, eran unas actrices. Repítelo, Carlos, que hay mucha gente hay mucha gente que no lo sabe. Esto, es tan así que directamente en la noticia aparecía, lo que pasa es que pequeñito, aparecía debajo, es la película de la son película. unas actrices. Claro, resulta que les toman declaración en la Fiscalía y dicen, oye, casi que va a ser mejor dejar aparcado este caso. Digo yo que sería, Javier, porque no se sostenía por ningún lado. Bueno, la verdad es que la actuación de la Fiscalía en este asunto, que es lo que dio lugar a que yo colaborase, publicase el artículo que he publicado hoy, es desde el principio un tanto anómala. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que se trata de una actuación que llaman preprocesal, que en el fondo viene a ser una investigación, ya he dicho bien, en virtud de una denuncia presentada el 5 de enero por una organización, Women Link, me parece que es. Bueno, es anómala porque lo lógico y natural es que esa denuncia no hubiese ido a la Fiscalía, sino a uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, bien al que estuviese de guardia o bien al que correspondiese por turno de reparto. Porque lo primero que hace un juez cuando entra un asunto en un juzgado es examinar su propia competencia y después, en el caso de que considere que la tiene, el procedimiento a seguir. Yo insisto en que me ha parecido extraño la actuación de la Fiscalía viendo juzgados centrales de instrucción en la Audiencia Nacional.
Pero después también me ha resultado anómalo contemplar que cuando la defensa de Julio Iglesias pretende tomar conocimiento de esa investigación que está llevando en Fiscalía, se le rechaza con unos argumentos muy poco convincentes, porque el Ministerio Fiscal, en este caso la señora fiscal encargada del asunto, está quebrando unos principios básicos del proceso penal, sea en Fiscalía o sea en cualquier juzgado. Pero concretamente en Fiscalía, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal está diciendo que cualquier tipo de actuación, incluidas estas llamadas procesales, se han de hacerse mediante los principios o con respeto de los principios de contradicción y de defensa. Y eso es evidente que no se produjo así. Y en segundo lugar, me parece anómalo que al día siguiente de recibir declaración en calidad de testigos, denunciantes, víctimas protegidas, se dicta el decreto de archivo por entender que la jurisdicción española no es competente para conocer de este procedimiento. Algo que, según podía leerse de la denuncia, ya saltaba a la vista según se relataban los hechos. Insisto en que es anómalo y que, por tanto, bueno, pues ahí ha habido unos vicios de procedimiento que afortunadamente la Fiscalía ha corregido con el decreto de archivo. Javier, hay que recordar que la defensa jurídica de Julio Iglesias solicitó el acceso a la causa. Dijo, claro, ya, si yo soy el afectado, quiero saber de qué se me acusa. Y se le negó. Sí, claro. No, por eso que tenía todo el derecho a conocer de las actuaciones, a no ser que estuviesen declaradas secretas, pero secretas con un fundamento jurídico que justificase realmente el sigilo de las actuaciones, que no lo sé. Pero insisto en que es anómalo que se reciben unas declaraciones y al día siguiente se decide el archivo por reconocer que la jurisdicción española no tiene competencia. Insisto, eso se sabía desde el primer día en cuanto vieses la relación de hechos que ha trascendido al medio de o a los medios de comunicación y te dabas cuenta que no encajaba en los supuestos de esa competencia ya que encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 23, que bueno, no hace falta mencionar ningún tipo de precepto. Pero sobre todo es muy extraño, o fue muy extraño, que no se diese entrada a la defensa del señor Iglesias que pretendía personarse. Todo esto dicho independientemente de la verosimilitud o no verosimilitud de los hechos denunciados, que en principio no parece que tengan muchos visos de credibilidad, y sobre todo después de leer la crónica de Miguel Ángel Pérez, donde una de las chicas denunciantes y presentándose como víctimas, me parece que era protagonista, una protagonista importante de una página de contactos, algo así, ¿no? Sí. Bueno, un OnlyFans, sí, un canal erótico, bueno. Sí, que al final acaba o en contactos o en petición de servicios. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya sé que algún medio de comunicación, concretamente el que protagonizó la información y que había dicho que había trabajado sobre los hechos durante 3 años, ha dicho que esto es un archivo, no es una absolución. La cuestión está en que si hay algún tribunal competente, ahora, hoy por hoy, el único tribunal competente es el que reside en la República Dominicana. ¿Presentarán o reproducirán la denuncia de estas dos jóvenes en la República Dominicana? No lo sé, pero insisto que por lo que se refiere a la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, a mí me ha parecido, como digo, muy inconsistente, muy incoherente y quizá también alguna cosa más que me ahorro de decir, ¿no? Por consideración y prudencia. Javier, Sí, perdóname. No, yo ya he terminado. Vale, Javier, pues perfectamente explicado y muchísimas gracias por atendernos. Faltaría más. Un saludo cordial para todos. Claro, es que simplemente por ponerle el contexto, la Fiscalía que coge el caso en base a una reproducción de una denuncia hecha por unas actrices a las que se les pixela la cara como si fueran las auténticas, que se reproduce con una teatralización absoluta y en base a eso, con unas dudas brutales por todo el mundo de si era competente la Fiscalía por ser Fiscalía y no ir la denuncia a un juzgado, y por ser Fiscalía española y ser un caso en República Dominicana. Bien, asume la competencia, repito, en base a una teatralización hecha por unas actrices en el periódico eldiario.es, reproduciendo a su estilo las supuestas denuncias. Vale, en base a eso coge el caso. En base a eso le niega la personación y le niega el acceso a la causa al afectado por las denuncias. Para acto seguido y después de tomar declaración a las dos denunciantes, cerrarlo y dice que es por falta de competencia.
No, será porque esto no se sostenía por ningún lado. Y esa fiscalía que ha hecho eso es la misma que, repito, a fecha de ahora, sigue sin ni tan siquiera intentar entrar en las denuncias de acoso sexual que han sucedido dentro del PSOE. Llamativo el caso. Sí, yo veo la crónica de un ridículo periodístico, francamente. Porque no hay que olvidar que el diario.es dijo que tardaron 3 años de investigación periodística, ni el Watergate fueron 3 años de investigación, para destapar efectivamente estas 2 denuncias con 2 personas, como tú dices, que ahí también habría que, hacer un análisis sobre, se puede hacer algo así. Una cosa es pixelar, digamos, a una persona, efectivamente, un testigo protegido, yo qué sé. Pero una actriz. Claro, una actriz. Entonces, oye, transcribe el mensaje y ya está. No hace falta, efectivamente, que tú contrates a una persona que lo haga como si fuera una obra teatral. Yo creo que eso, efectivamente, la fiscalía, es sobre la fiscalía. Pero si desde el minuto 1 muchísimas personas, técnicos, gente que está detrás de esos temas, lo que decía es... Pero aquí no es competente la Fiscalía para este tipo de cuestión. Entonces, ni la Fiscalía ni la Fiscalía Española. Claro, entonces, ¿cómo puede la Fiscalía haberse metido en este lío? Evidentemente, claro, la única solución era, pues, archivarlo. A mí me interesa saber mucho ahora el tema de la indemnización. O sea, la defensa del señor Julio Iglesias lo que ha ido anunciando es que va a pedir una indemnización, creo que multimillonaria, dijo, o millonaria. Están hablando, la noticia que ha publicado Miguel Ángel Pérez, además habla de la cifra, y la cifra de la que se está hablando, que sería conjunta, sería de Univisión, más el diario.es, es de 200 millones de dólares. Claro, eso a mí me parece ahora la cosa más interesante de la historia, francamente. Yo, desde el primer día en el que te das cuenta que han utilizado actrices para teatralizar... Hombre, la producción... Imagínate que hiciéramos algo así con Coldo, con Jessica... Bueno. Sí. Tú imagínate que de verdad, que un medio de que cualquier otro medio de comunicación, o sea, que hay medios de comunicación que estamos muy en el punto de mira. Pero yo me imagino que si esto lo hace un medio de comunicación de la derecha, un medio de comunicación de estos que llaman pseudomedios, tabloides digitales, etcétera, sobre algún caso de corrupción del Partido Socialista, hubieran estado hablando durante días. Quiero decir, durante 3 años estuvieron investigando, perfecto, durante 3 años estarían haciendo la superproducción, entre otras muchas cosas. Y luego, a mí me llama la atención la facilidad con la que se asumen investigaciones que todos sabemos, en la Fiscalía Española, que todos sabemos que no van a llegar jamás a ningún lado. Quiero decir... La pregunta es ¿por qué lo hicieron? Hombre, pero a ver, si los talibanes matan... Oye, que los talibanes matan a no sé quién, y entonces sobre todo son en las que tienen cierto sesgo político. Donde están marcadas por una ideología donde se puede sacar... De esto sabe mucho tanto Baltasar Garzón como su pareja, que está en la Fiscalía de Memoria Democrática, Dolores Delgado. Abren causas que saben que no van a llegar a ningún lado y que lo único que generan es ruido mediático. No, es que la Fiscalía se ha hecho cargo de un atentado que ha habido en Burkina Faso. Y dices, ¿y esto que van a traer a las personas que han cometido el atentado? ¿Van a ir a buscarlas? ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente? Al asumir la causa se le da visos de verosimilitud. No, y eso lo sabe cualquier persona. Pero bueno. Pero ¿por qué en 3 años de investigación, con 2 testimonios de ese tipo, sacas esta información a comienzo de año? O sea, no estamos hablando de una investigación de 3 años. Después de los casos de acoso sexual del PSOE. Informes, trabajado, gargantas profundas, son 2 Vamos, testimonios. si os parece, que no quiero que se nos acabe la tertulia sin hablar de este decreto que cuelan mañana. Hoy se conoce, llevaba mucho tiempo ya macerándose, pero hoy se ha conocido que va mañana a Consejo de Ministros y se va a aprobar una regularización de 500.000 de inmigrantes que han entrado ilegalmente en España. Pues así es, se va a hacer además, y lo decía yo antes, a través de un real decreto para que no tenga que ser convalidado en el Congreso, como sí sucedería si fuera un decreto ley. La encargada de anunciar el acuerdo y los detalles ha sido Irene Montero, porque al final esto no deja de ser un regalo para Podemos, ¿no? Primero llegaba el acuerdo de financiación que pedía Esquerra. Pero para el carro, la encargada de anunciarlo es una persona que ya no forma parte del gobierno. Sí. ¿Regalitos Podemos? Bueno, Bildu anunció no sé qué, claro, todos, no sé cada uno anuncia lo sí, pero es que Irene Montero está haciendo TikToks e Instagrams en el Parlamento Europeo. Ya. Pues mira, Irene Montero ha sido la encargada de dar los detalles. Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia con, por ejemplo, el empadronamiento, pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un certificado de envío de dinero.
Bueno, pues la mera presentación de la solicitud, según nos han dicho, va a servir para suspender de forma automática los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión. A todo esto tenemos reacción ya de algún sindicato policial. Por ejemplo, el SUB está denunciando en estos momentos la irresponsabilidad de la regularización masiva porque dicen que este anuncio, sin planificación ni medios, es una temeridad que pone en riesgo la seguridad ciudadana. No hay medios para verificar identidades ni antecedentes reales y además, dice el SUB, estas medidas favorecen a las mafias y saturan nuestras fronteras. Y se ponen ya la venda antes de la herida porque ya tienen experiencia en esto y dice que rechazan las acusaciones de racismo institucional para tapar la falta de gestión política. Que acabamos de anunciar a los cuatro vientos que si una persona entra ilegalmente en España se puede encontrar con el regalo de que es aceptada aquí paz y después Pero esto gloria. no genera efecto llamada, ¿eh? No, que va. No. Eso por un lado. Y dos, todo esto para pagarle una golosina a Irene Montero, a ver si podemos... Oye, ahora entiendo más las declaraciones de Pablo Fernández. No. Claro. El portavoz de Podemos. Claro. Si Óscar Puente está dando explicaciones todos los días, ¿se puede ser más rastreros, perdón por la expresión, más cutres, y se puede ser más patético el gobierno? Esto para ahora, que ahora nos libramos de la creación de los creadores de Moncloa Productions, vamos a crear una candidata que se llama Yolanda Díaz, que tiramos de una cuerda y mueve un codo, tiramos del otro y mueve un tobillo. Bien. Después de la creación de Yolanda Díaz, que se nos ha pinchado el globito, ahora volvemos a la creación Podemos. Así es. De hecho, Yolanda Díaz está muy preocupada porque dice que hay una pinza, esto lo publicamos en The Objective, entre el Podemos y el PSOE. Porque hay una cosa que les sorprendía mucho a la gente de Sumar, que era, ¿pero por qué de repente Pablo Iglesias y todos los de Podemos no paran de ir a la televisión pública, invitados unos tras otros los colaboradores del Canarred? Esto era el inicio de respiración asistida a la televisión asistida. Y ahora tenemos pues la prueba, ¿no? Antes teníamos indicios, esta es la prueba que evidentemente han pactado, hay un pacto ya para, obviamente, ¿cuál es la estrategia política de Sánchez? Comer lo que queda del espacio político de Sumar y dejar, digamos, el radicalismo de izquierda que queda, pues en un Podemos, Unidas Podemos. Si es que 2. Queda algo más radical más allá del PSOE, claro. Y el tema de la inmigración, evidentemente, es premio, medalla para Podemos. Pero, ojo, yo creo que tiene una clave ya de sanchismo hacia las elecciones. Trump y el tema de la inmigración que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, todo el tema de las detenciones, todas las polémicas sobre, ¿no?, todas las patrullas, digamos, de Trump con el tema de la inmigración, para plantear una idea de Trump por un lado de inmigración y Sánchez alternativa en España y en Europa. Solamente una Muy cosa. rápido. ¿Y por qué ahora? Que esta es la pregunta que yo me hago. Porque está asfixiado. Dices, caramba, ¿qué tenemos aquí a la vuelta de la esquina? 3 convocatorias electorales. Claro. Quiero decir, porque se me ocurren formas menos impúdicas, pero no más, de introducir una alteración en el electorado en un momento en el que a lo mejor Pedro Sánchez lo necesita. Cuidado. Y estás hablando de posiblemente quitarle voto al PP y redirigirlo hacia Vox. A mí esa información de que ese es uno de los planes expresos, no ya implícitos, no, expresos, me llegó el otro día. Que una de las actuaciones, y no me llegó de una persona ni del PP, me llegó de una persona del PSOE. Y me dijo, vais a ver movimientos y maniobras tendentes a intentar vaciar el voto del PP y alimentar a Vox. ¿Para qué? ¿Porque le gusta el voto de Vox? Pues evidentemente no, para fraccionar. Total. Y para que el resumen final, la suma final de cargos electos, de escaños, sea más baja. Pues haces bien en apuntarlo, Juan Pablo. Nos vamos a publicidad, volvemos, y atención, porque si esto es para alimentar a Podemos, ¿qué es para alimentar a Bildu? Pactos por todas partes. Escuchen. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.